Eh, quiero comentarles que realmente me sentí impresionado por los testimonios. Los testimonios de los diferentes ministerios que se están realizando. Realmente para mí fue muy motivador, muy lindo ver esa vida de fe que están haciendo estas personas. Creo que este va a ser el momento más lindo de la vida, lo van a recordar a pesar de todas las penurias, de los sacrificios y eso, se recuerda eso como una etapa muy linda. Y eso nos mantiene también dependiendo de Dios. Muy bien, ¿están cansados o no? ¿Sí? Vamos. Estoy con... acá está esto. Muy bien, vamos a analizar, si ustedes tienen su Biblia, va a ser bueno para que ustedes, les voy a dar una ayuda para estudiar el Apocalipsis, para estudiarlo, para poder entenderlo mejor. Y fíjense lo que dice Elena de White, dice así: debe haber un estudio más completo y más diligente del Apocalipsis, y una presentación más fervorosa de las verdades que contiene, verdades que conciernen a todos los que viven en estos últimos días. El Apocalipsis está dirigido, si de acuerdo a esta cita, está dirigido especialmente ¿para quiénes? Para los que viven, ¿cuándo? En los últimos días. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros al Apocalipsis lo tomamos como algo del pasado, algo de la Edad Media. Y a veces parece que hay que ser un erudito en historia para entender el Apocalipsis. Y los jóvenes cada vez pierden más interés en el Apocalipsis porque dicen, ¿para qué me sirve el Apocalipsis? Tengo que estudiar todo lo que pasó en la Edad Media, toda la historia y todo eso. ¿Para qué me sirve el Apocalipsis? Lo que les voy a presentar ahora va a ser algo que puede ser que les parezca un poco nuevo, pero les voy a decir de dónde viene. Y con esto no quiero pretender que lo que voy a decir va a ser, ustedes lo tienen que tomar como palabra de Dios, Dios les dio una mente, tienen a su total acceso, o sea, a su total disposición el Espíritu Santo, y ustedes estudien esto con el Espíritu Santo y con sinceridad, y Dios va a cumplir su promesa de que el Espíritu los llevará a toda verdad. Pero yo una vez estaba predicando, era pastor de la iglesia de Battle Creek en Michigan, y venía un ingeniero a mi iglesia a escuchar, porque quería aprender, era un ingeniero americano y él quería aprender español. Y también se interesó por los sermones que estaba predicando. Pero un día a la salida comenzamos a hacer como una especie de relación casual, y a la salida me dice, Joel, si yo te regalo un libro, ¿vos lo leerías? Le digo, sí, ¿y de qué se trata el libro? Me dice, el libro es de profecía. Entonces yo le dije, bueno, sí, dámelo. Entonces al otro sábado me trajo el libro. Me dijo, cuando termines de leer el libro, quiero invitarte a comer con tu esposa, que vengan a casa para discutir lo que leíste en el libro. Muy bien, yo lo leí, el libro lo empecé a leer, me pareció raro, muy raro el libro. Y como yo ya tenía, o sea, era más joven, no había pasado por tantas crisis, y me gustaba impresionar un poco a la gente, entonces yo ya me estaba preparando todo el discursito para impresionarlo y para que él se dé cuenta que yo sé mucho. O sea, bueno, la cuestión es que terminé de leer el libro, ya tenía todo un discurso en la cabeza, quería impresionar también a mi esposa, éramos nuevitos recién en el ministerio, entonces yo quería impresionar también con mis conocimientos. La cuestión es que vamos a la casa, y cuando vamos a la casa, él comienza a introducir, ¿qué te pareció el libro? Bueno, yo entonces me pareció, pero entonces yo ya me llevaba a mí me gustaba mucho hablar sobre Babilonia, y entonces, ¿a qué es Babilonia? Y todo eso, y él me seguía, me hacía preguntas y me llevaba a lugares que yo quería que me lleven en el Apocalipsis. Y me hacía preguntas de esto, me hacía preguntas de otro. Duró más o menos 2 horas la presentación, la conversación, y de esa casa salí totalmente humillado, porque me di cuenta que yo repetía como un lorito todo lo que me habían dicho del Apocalipsis y yo nunca lo había estudiado por mí mismo. Esa persona no me trató mal, fue una bendición, que ni me acuerdo el nombre de esa persona, ni sé dónde está esa persona ahora, pero yo creo que Dios lo puso en mi camino para humillarme.
no para humillarme en el mal sentido, sino para mostrarme justamente lo que leía el pastor Borg en la cita. Nosotros no somos llamados a repetir el discurso de nadie. Nosotros somos llamados a dar testimonio de lo que nosotros hemos descubierto. Y no repetir lo que dice este, lo que dice aquel, lo que dice el otro. Y yo repetía todo lo que mis profesores me habían dicho. Y había ciertas partes del Apocalipsis que no las entendía absolutamente nada, ni me interesaban tampoco, porque me parecían que era bastante, ¿cómo puedo decir?, enredado todo. Y entonces simplemente yo saltaba eso. A raíz de eso salí de ese día y le dije a Amelia, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a estudiar el Apocalipsis todos los días. Eso fue en el año 2002. Y estuve estudiando el Apocalipsis todos los días en mi meditación personal hasta el año 2010 más o menos, sin salirme nada más. Cuando uno estudia el Apocalipsis, ustedes saben que el Apocalipsis se encuentra en todos los libros de la Biblia y eso a uno lo lleva a toda la Biblia. Lo que hoy les prediqué y lo que les estoy predicando es el resultado de ese estudio. Dios trajo reavivamiento a mi vida. Con eso no quiere decir, como vuelvo a decir, que yo voy a presentar, ustedes lo tienen que aceptar. Ustedes tienen que ir a la Biblia. Y si estas charlas a ustedes lo llevan a estudiar el Apocalipsis de una manera diferente, a decir, a ver si hay algo que yo puedo descubrir con la ayuda de Dios directamente, no algo nuevo, no algo sensacional, sino algo que sea, algo que nos sirva para la vida para la religión, Dios les va a revelar. Y sin duda hay muchas cosas todavía que estudiar. Pero entonces vamos a entrar a esto. Nosotros hoy hablamos Apocalipsis 1 al 3. Muy bien, gracias. Está la respuesta por qué Cristo no ha venido hasta ahora. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nosotros ya hoy dijimos por qué Cristo no vino. ¿Por qué? Hemos leído, hemos quizás entendido, pero no hemos guardado, no hemos cumplido la profecía. Cristo no vino porque todavía no hubo un pueblo que quiera que Cristo venga. O sea, nosotros podemos tener un discurso de querer que Cristo venga, para que hasta que no nos dejemos de pelear dentro de las iglesias, nosotros estamos negando la venida de Cristo. Y les digo, no es porque, pero los testimonios de ustedes acá, de los ministerios, me llamaron muchísimo la atención. O sea, porque esa es la obra que hay que hacer. Y ustedes la están haciendo por fe. Tengo unas ganas de contarles cosas pero si no, no vamos a tocar esto. Pero me han motivado a mí, me gustaría motivarlos a ustedes que sigan en esta obra de Dios y que Dios los va a prosperar. Y lo lindo de esto, como ustedes lo están haciendo por fe, cuando vean los resultados, no van a poder decir, es que yo soy he hecho las cosas tan bien, soy tan buen empresario para que esto surja adelante. No, es por fe. La gloria, cuando se hacen las cosas por fe, la gloria es solamente para Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie, porque no es el plan de Dios, porque nos hace mal a nosotros. La gloria es solamente para Él. Y por eso ustedes están en ese proyecto. Y gloria a Dios, yo creo que ustedes han sido llamados para ser parte de este remanente final. Ahora fíjense lo que dice Elena de White también con respecto a esto. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como esperábamos. Pero ha faltado la palabra de Dios, que dice, nunca. Ahora fíjense lo que dice. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente como condicionales. O sea que es condicional a la respuesta del pueblo cuando Cristo va a venir. Cristo va a venir, pero va a depender de la respuesta que nosotros demos. Y por eso nosotros tenemos que ver que esto es condicional y Dios quiere que nosotros respondamos. Ahora entonces lo que voy a hacer voy a darles un bosquejo del Apocalipsis, pero vamos a primero analizar el tiempo del Apocalipsis. ¿Qué tiempo describe el Apocalipsis? Dice Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pregunto, ¿cuál es el método de estudiar la Biblia que nos distingue a nosotros como adventistas?
esos son escuelas, pero ¿cómo? Muy bien, acá está. Este es el principio adventista por excelencia. La Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, si nosotros queremos interpretar el Apocalipsis, tenemos que interpretarlo ¿con qué? Con la Biblia. Y si ustedes interpretan el Apocalipsis con la Biblia, Juan de los Palotes interpreta el Apocalipsis con la Biblia y Joel Barrios interpreta el Apocalipsis con la Biblia, ¿podemos llegar a conclusiones diferentes? No, o sea, vamos a tener ciertos matices diferentes que es necesario para el diálogo, pero nos va a unir, ¿por qué? Porque estamos todos estudiando el Apocalipsis con el mismo método, explicando el Apocalipsis ¿con qué? Con la misma Biblia. Entonces vamos a estudiar esto para entender con la Biblia en qué tiempo se está refiriendo el Apocalipsis. Y entonces aquí está la palabra clave. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. En el Apocalipsis aparece Juan muchas veces en el Espíritu. Y cuando Juan aparece en el Espíritu, resulta que el Espíritu lo toma de un lugar y lo lleva ¿a dónde? Y lo lleva a otro. Las 3 o 4 veces, no me acuerdo ahora, no son 7, pero las 4 veces que aparece Juan en el Espíritu, siempre lo toma Dios y lo lleva a otro lugar. Pero entonces ahora yo tengo que determinar con la Biblia qué es el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor de acuerdo a la Biblia? No. Si bien nosotros decimos que el día del Señor es el sábado, pero la Biblia no define al sábado como el día del Señor. Lo define como el día de reposo, pero no como el día del Señor. A pesar que en Marcos sí Jesús dice que Él es Señor del sábado, esa es la referencia, la única referencia que aparece como día del Señor, pero no aparece como Tajemera Kuriu, que es en griego, que con esa denominación Día del Señor. Nosotros tenemos que ir a la Biblia para entender qué es Día del Señor. Y nosotros tenemos, como les dije, el Apocalipsis nos lleva al Antiguo Testamento. Y vamos a ver el Día del Señor. Isaías 13:6 dice, gemid, porque está cerca el día de ¿qué? El día del Señor vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. ¿Es el sábado esto? Vamos a otro versículo, Ezequiel 33. El día del Señor se acerca. Sí, ya se acerca el día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. ¿Se está refiriendo al sábado? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a Joel, en el libro de Joel 1:15. Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Nuevamente, acá no está anunciando el sábado. ¿Qué está anunciando? Está anunciando la antesala de la segunda venida de Cristo, como el día del Señor. Entonces Joel 2:1 dice, toquen trompetación, den voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nubes y los nubarrones. Nuevamente, Joel 3:14, multitud tras multitud en el valle de la decisión, cercano está el día del Señor en el valle de la decisión, se oscurecerá el sol y la luna y dejarán de brillar las estrellas, rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén y la tierra y el cielo temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Pregunto, si Juan fue en el Espíritu hacia el día del Señor, ¿en qué tiempo o qué tiempo se le está mostrando a Juan en el Apocalipsis? Está hablando el tiempo del futuro, el tiempo de la antesala de la venida de Cristo. Esto es muy importante porque esto entonces empieza a tener relevancia para nosotros el Apocalipsis. Ya no es para la iglesia de la Edad Media, ya no es para... Si bien el Apocalipsis sirvió para los cristianos de esa época y ha servido históricamente para toda la iglesia, y eso no ha sido mal, pero el Apocalipsis específicamente ha sido dado para esta generación. Para esta generación, si nosotros estamos dispuestos a guardar la profecía. Si no, será para la generación que viene. Pero por eso ahora entonces en el Apocalipsis tenemos que aparecer nosotros. Y ahora, no es que seamos egocéntricos, pero ¿no les da mucha más motivación ahora estudiar el Apocalipsis donde nosotros estamos? Donde se describe nuestra misión. Y fíjense lo que dice Elena de White. Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registran los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sean gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente ¿para quién? ¿Para quién? Para la última iglesia. ¿Quién es la última iglesia? Somos nosotros.
Y entonces dice, para que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y conflictos, que ¿qué? Fíjense, y no es que les esperan, sino que les esperan, está hablando, es esperaban, que está en pasado, está dando una referencia al futuro. O sea, para los que entran en la iglesia, sepan los conflictos que les esperan. Entonces el Apocalipsis tiene que estar describiendo un poquito más de lo que nosotros históricamente hemos estudiado. Y entonces sigue, nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Nuevamente me está diciendo que el Apocalipsis, o sea, está hablando que esto se le reveló a Juan, el Apocalipsis me está demostrando todo, o me está mostrando todo lo que va a acontecer en la tierra hasta que ¿cuándo? Hasta que Cristo venga. Entonces, ahora tenemos que ver esto, y esto es muy importante. La profecía tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento escatológico. Cuando la profecía se cumple históricamente, no todos los elementos de la profecía se cumplen algunos, pero nosotros lo podemos aplicar a nuestra época. Pero cuando ese cumplimiento escatológico, ¿ustedes saben lo que significa la palabra escatológico? Escatológico, eschatos quiere decir fin, logos es teología, es estudio. Entonces, estudio de los eventos finales. Entonces, escatológico quiere decir, o sea, cumplimiento final. Cuando la profecía se cumpla en su cumplimiento final, en la última iglesia, todos los elementos de la profecía se van a cumplir, no solamente algunos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos interpretado la profecía históricamente, por ejemplo, de las trompetas, y hay algunos elementos de la profecía que se cumplen en la historia, pero otros no se cumplen. Entonces quiere decir que si no se cumplieron todos, eso es un cumplimiento histórico, pero no es el cumplimiento final de la profecía. ¿Se entiende? Entonces ahora nosotros se nos abre un horizonte totalmente nuevo, porque ahora podemos empezar a estudiar el Apocalipsis como una carta de comandos para nosotros. ¿Y no le fascina eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir la profecía, y cuando cumplamos la profecía, Cristo va a venir. Entonces, la primera profecía nosotros ya dijimos, no, ahora vamos a entrar. Pero bien, para mostrarles esto, que lo que estoy diciendo tiene fundamento bíblico, quiero mostrarles esto. Joel 2, 28 al 31, dice lo siguiente. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día espantoso de Jehová. Ahora vamos a Hechos 2, 16 y 17. ¿Y quién está predicando? Pedro. Y Pedro dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿qué profeta? Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Pregunto, ¿qué profecía estaba aplicando Pedro a su tiempo? La profecía de Joel. Y les hago una pregunta, cuando Joel escribió la profecía, ¿se estaba refiriendo específicamente a este tiempo? No, se estaba refiriendo al día del Señor. Pero Pedro la aplicó históricamente en su círculo, pero todos sabemos, y el adventismo lo ha predicado por toda su historia, que esta profecía de Joel se va a volver a cumplir, pero se va a volver a cumplir de forma total en la última iglesia. Por lo tanto, la profecía tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento escatológico. Un cumplimiento parcial, que es el histórico, y un cumplimiento escatológico, que es el cumplimiento total. Vamos a otro ejemplo, Malaquías 4, 5 y 6, dice así, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Acá está hablando Malaquías. Pero ahora fíjense, Mateo 17, 10 al 13, dice así, una conversación de Jesús con sus discípulos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Está hablando en futuro o en pasado acá? Está hablando en futuro. Y ahora fíjense qué dice, mas os digo que Elías ya está hablando en qué ahora.
En pasado. Dice, y no le conocieron, sino que le hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Fíjense que Jesús hace una aplicación histórica en Juan, pero después hace una aplicación escatológica diciendo que Elías va a venir. Entonces la profecía tiene una aplicación histórica y una aplicación escatológica. El Apocalipsis tiene una aplicación histórica, que esa es la que enseñó Urias Smith, la que enseñaron los pioneros, es una aplicación histórica. Pero resulta que ahora nosotros tenemos que descubrir la aplicación ¿cuál? Escatológica. Y la aplicación escatológica, si bien la histórica se refirió a la Edad Media, la aplicación escatológica tiene que ver con lo que nosotros vamos a vivir ahora. ¿Se entiende? ¿Están listos? ¿Comenzamos? Comenzamos entonces. Vamos a analizar entonces un bosquejo del Apocalipsis. ¿Quiénes son los destinatarios del Apocalipsis? Y vamos a Apocalipsis 1, 10 al 12. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántas iglesias son? ¿Qué simboliza 7 en profecía? Totalidad, plenitud, total, sí, perfección, pero en la perfección que habla la Biblia en el 7 quiere decir total, en 7 días, o sea, en 7 se completó toda la creación. Entonces es plenitud, está todo, quiere decir que está todo. ¿Por qué Dios o Jesús elige estas 7 iglesias? Muy bien, los estados históricos de la iglesia. Generalmente nosotros hemos analizado que primero viene la iglesia ¿cuál? De Éfeso, que va desde el año 100 hasta el año 313, después la iglesia de Esmirna, que va del 313 al 400 tanto, la de Pérgamo, y así vamos hasta llegar a la Odisea. Ahora, si ustedes ven que la carta del Apocalipsis va a ¿cuántas iglesias? A las 7. Y no había que primero estaba Éfeso, después Esmirna, sino que todas las iglesias convivían, eran contemporáneas la una de la otra. O sea, no era que estuvo la iglesia de Éfeso, se murió la iglesia de Éfeso y comenzó Esmirna. Se murió la iglesia de Esmirna, sino que todas las iglesias convivían al mismo tiempo en el Asia Menor. ¿Por qué Jesús toma estas 7 iglesias? Cada una tenía un carácter diferente. Muy bien, cada una tenía características y en esas 7, que 7 quiere decir que plenitud, en esas 7 iglesias están todos los miembros de iglesia que van a estar desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. En otras palabras, en estas iglesias estás representado tú y yo. Tú perteneces a una de estas iglesias. Y por eso, fíjense que cómo termina cada mensaje a cada iglesia. Escucha lo que el Espíritu dice ¿a qué? A las iglesias, no dice a la iglesia que estoy mandando, a las iglesias. Esas iglesias eran contemporáneas. Y ahora voy a explicar esto quizás en el tema de mañana o pasado. Pero estas iglesias están todas al mismo tiempo. Acá nosotros somos de la iglesia ¿de qué? No necesariamente todos. La mayoría, lo más probable, somos de la Odisea, pero puede haber aquí gente de Tiatira, puede haber gente de Sardis que por afuera parece que está viva, pero que está muerta. Puede haber gente de Éfeso que por la verdad doctrinal ha perdido el primer amor. Puede haber gente de Esmirna que está siendo perseguida. Puede haber gente de Filadelfia que está con todo el fervor de la venida de Cristo. Pero todos, acá están representados todos. La mayoría, lo más probable es que seamos de la Odisea. ¿Cómo? No, a todas no puedes pertenecer. Eso lo vas a ver en el próximo tema. O sea, tú vas a pertenecer a una o a 2 o a 3, pero a todas no. Puedes pertenecer a 2, pero eso después lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué quiere decir? Todas esta clase de miembros, todos siempre, desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo, hubo miembros de este tipo. Nada más que del año 100 al año 313, la mayoría de la gente de la iglesia tenía las características de Éfeso. Pero había de la Odisea, había de Esmirna, había de todo. Del año 100, recién me equivoqué. Así, del año, bueno, y así sucesivamente hasta la venida, ya estoy cansado, hasta la venida de Cristo.
hasta la venida de Cristo. Entonces, en esta época prevalece, ¿qué es lo que prevalece? Las características de la Odisea, pero no quiere decir que no haya gente fiel como Esmirna. No quiere decir que no haya gente fiel, pero son los menos. Y nosotros eso vamos a ver. Entonces, ahora sí. Y dice, y me volví para ver la voz de quien me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién representa estos 7 candeleros? Muy bien, a las iglesias. Y tienen que, esto es un dato importantísimo. Las iglesias están representadas por 7 candeleros. Ahora eso no va a parecer muy importante, pero más adelante van a ver que es importantísimo este dato, que las iglesias están representadas por candeleros. No se lo olviden a eso. Las iglesias son candeleros. El aceite de las iglesias es ¿qué? El Espíritu Santo. Y una iglesia, un candelero que no tiene aceite, es simplemente un adorno. No tiene fuego. El candelero o la lámpara que tiene aceite es la iglesia que brilla. Pero eso es otro tema. Muy bien, entonces el Apocalipsis comienza con un mensaje ¿a quiénes? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Un mensaje que Dios le da. Pero el Apocalipsis comienza con un desafío. Dios tiene un desafío. ¿Cuál es el desafío que empieza el Apocalipsis? Dios desea volver para instaurar su reino. Dios quiere volver. ¿Se acuerdan las cosas que deben suceder? Pronto, que deben suceder, pero no necesariamente. Pero entonces ahora se necesita advertir al mundo acerca del juicio, porque Dios no va a venir sin advertir al mundo. Pero ¿cuál es el problema de Dios? El problema de Dios es que su pueblo no está preparado, ni quiere prepararse, ni quiere que venga. Entonces comienza con un problema el Apocalipsis. Y ese problema es presentado en la primera profecía. Son 7 profecías, y acá les doy otro consejo para estudiar el Apocalipsis. El gran problema muchas veces nosotros los adventistas al estudiar al Apocalipsis es que lo estudiamos por capítulo. Y ustedes saben que los capítulos lo pusieron los seres humanos, o sea, no fue que el ángel le dio en visión los capítulos y los versículos a Juan. El ángel le dio 7 profecías. Entonces nosotros no tenemos que estudiar al Apocalipsis por versículos y capítulos, sino que tenemos que estudiarla por profecía. Para entender la primera profecía tenemos que leer toda la profecía, no solamente el primer capítulo o el segundo capítulo. Y entonces la primera profecía va del capítulo 1 al 3. Y por eso pónganle una marca ahí en su Biblia para que ustedes sepan, ahora cuando comiencen a estudiar el Apocalipsis, ahora estudien no por capítulo, sino por profecía. Lean muchas veces una profecía hasta que más o menos ya la tienen en la cabeza y después traten de descifrarla con la Biblia. Entonces, el Apocalipsis comienza con una visión ¿de quién? Con una visión de Jesús. ¿Por qué necesita una visión de Jesús el Apocalipsis? Porque Jesús ¿qué vino a mostrar? Vino a mostrar el carácter del Padre, porque el mundo tiene una idea tergiversada del carácter del Padre. Es más, a nosotros en los conceptos, los teólogos nos han enseñado, por ejemplo, que está Dios, ¿verdad? Y está el hombre. Entonces, nosotros nos tenemos que acercar a Dios a través de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se pone entre la ira de Dios y nosotros, ¿verdad? Eso es lo que generalmente se enseña. Y Jesús es la propiciación que propicia a Dios. Dios está enojado con el pecado, con los pecadores que tienen pecado. Entonces, como Dios está enojado, Jesús se pone en el medio. ¿Y quién recibe el castigo de Dios? Jesús. Así nosotros no somos castigados. ¿Y quién es bueno? Jesús. ¿Y quién es no tan bueno? Dios, el Padre, que se enoja y nos quiere destruir, pero gracias a que Jesús se pone en el medio, entonces no somos destruidos. No, eso es un concepto pagano de la propiciación. Y si bien las palabras que se usan en la Biblia son las palabras que se usaban en el paganismo también, porque esas son las únicas palabras que existen en el vocabulario, nosotros no podemos interpretar la Biblia a la luz de lo que piensan los paganos. Nosotros tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a lo que Jesús mostró. Y Jesús nunca mostró que estuvo enojado. O sea, solamente ustedes pueden decir en el templo, pero fíjense que en el templo lo único que hizo fue tirar las mesas de los cambistas. ¿Pero por qué tiró las mesas de los cambistas? ¿Porque estaba enojado con los cambistas? No, Jesús se enojaba con Satanás. Los cambistas, Jesús tiró las mesas de los cambistas por amor a los cambistas. Jesús no le pide las riquezas al joven rico porque simplemente quería las riquezas. ¿Por qué le pide las riquezas al joven rico?
por amor a él, porque era lo que lo separaba de él. Y entonces él sabía que las riquezas eran el impedimento para que el joven rico se salve. Cuando Dios hace algo, lo hace siempre para salvar. A Dios no le gusta castigar, es ajeno a su personalidad, Él es amor. Y una persona que es amor, no es que tiene amor, sino es una persona que es amor, no puede dejar de amar. Dios no es que perdona, Dios es perdonador. Hay una diferencia en decir que Dios perdona y otra cosa es decir que Dios es perdonador. Una persona que perdona puede ser que perdone hoy y mañana no perdona. Pero una persona que es perdonadora es una persona que nunca puede dejar de perdonar. Y eso es lo que muestra la Biblia, ese es el Evangelio. El perdón de Dios, no importa qué, siempre, absolutamente siempre va a haber perdón si lo acepto. Es más, el perdón ya está ofrecido, lo único que tengo que es aceptarlo. Y por eso es un regalo. Entonces, hay una visión de Jesús. El pueblo de Dios necesita tener una revelación de Jesús porque tiene tergiversado el carácter de Dios. Y tiene que empezar a proclamar, justamente, lo último que va a proclamar el pueblo de Dios va a ser la gloria de Dios, o sea, va a proclamar quién es Dios. Quiero decirles algo, si esto es verdad, si en cada generación Cristo podría haber venido desde 1844 ahora, Cristo podría haber venido en cada generación, quiere decir que en cada generación tenemos que volver a empezar a predicar el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercero. No es una época. Históricamente sí, se predicó en una época, se predicaron los 3 mensajes en la época de Elena de White, pero no de vuelta, en cada generación tenemos que empezar de vuelta. Y el mensaje del primer ángel es el evangelio eterno. Una de las cosas que estamos secos en la iglesia adventista es que no predicamos el evangelio. No predicamos a Cristo. Cristo es el evangelio, no es una doctrina. Es una persona el evangelio. Y no levantamos a Cristo. Hoy escuchaba el testimonio acá de alguien que me decía, pastor, estoy aplicando en mi grupo, estoy empezando a levantar a Cristo y estoy viendo el resultado. O sea, estamos viendo cómo la gente comienza a venir a la iglesia, los jóvenes comienzan a venir por levantar a Cristo. Jesús dice, una vez que yo fuere levantado, ¿a cuántos atraeré? A todos. Por eso cuando Cristo es levantado, lo que tiene que hacer el hombre es rechazarlo. Porque si Cristo es levantado, solamente es atraído el hombre. Jesús es el método evangelístico más potente que existe. Pero entonces, claro, no quiere decir que entonces porque levantar a Jesús se van a salvar todos. No, se va a levantar a Jesús, pero va a haber muchos que se van a resistir. Y justamente en la Biblia, nadie se pierde por no haber conocido a Cristo. Nos perdemos por haber rechazado a Cristo. Es la única causa de perdición en la Biblia. No va a haber, nadie va, en el día del juicio final, nadie va a decir a Dios, va a decir, te perdiste porque nadie te predicó. Nadie te predicó. Bueno, nadie cumplió, así te perderás. No, ese no es Dios. El que se pierde es porque porque rechazó. Es más, hay personas que no escucharon nunca de Cristo, pero Dios les dio el Espíritu Santo. Y la única causa de perdición en la Biblia es por rechazar al Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Y por eso, bueno, ahora estamos viendo el esquema del Apocalipsis. Comienza con una visión de Jesús. Jesús se presenta. Viene el mensaje a las 7 iglesias, que el mensaje a las 7 iglesias es un llamado ¿a qué? Y la palabra arrepentimiento en griego es metanoia. ¿Qué es metanoia? Cambio de mente. ¿Cambio de mente con respecto a qué? Sí. Muy bien, cambio de mente con respecto a Dios. Y cuando yo cambio mi visión de Dios, me empiezo a ver a mí como de la manera correcta. Cuando yo veo a Dios falso, me veo a mí falsamente. Cuando veo al Dios verdadero, yo me veo como realmente soy. Cuando yo veo al Dios falso, yo me siento bueno. Cuando veo al Dios verdadero, ¿cómo me siento? Malo. Yo me arrepiento de mí mismo, no de lo que hago, sino me arrepiento de mí, porque me doy cuenta que yo no tengo nada para ofrecer a Dios. Soy un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta que no entendamos, hermanos, que la pobreza de espíritu es la razón de la santificación. Porque a veces nosotros pensamos que la santificación es no decir malas palabras, es no mirar este programa de televisión, sí, eso. Pero si yo no dejo de ser orgulloso, todas esas son formas de santificación, pero no me estoy santificando en nada. La santificación es cuando Jesús pulveriza el orgullo en mi vida. Cuando yo no me considero superior a nadie. Cuando yo me considero un desastre y que digo, no me puedo separar de Cristo, sáquenme todo, pero que no me saquen a Cristo. Eso es pobreza de espíritu. Y hasta que no lleguemos allí, no podemos ser el remanente final. Pero por eso Dios tiene un problema, se revela, hace un llamado al arrepentimiento y termina
con ese llamado al arrepentimiento termina la primera profecía. ¿Ok? Hasta ahí la primera profecía. ¿Qué es cumplir la primera profecía? Arrepentirse. ¿Cuándo me arrepiento? Cuando descubro al verdadero Cristo. Y ahí viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don. ¿Me tengo que arrepentir para ser salvo? ¿O primero soy salvo y después me arrepiento? Primero soy salvo y después me arrepiento. Hasta el arrepentimiento es un don. Yo me salvo por Cristo. Voy a Cristo y Cristo me da el arrepentimiento. Pero por eso es tan fácil la salvación que Dios no me dice, hasta que no sientas nada, no vengas a mí. Sino que Jesús dice, no me importa si no sientes nada. No me importa si tienes asco de mí. Ven a mí y yo te voy a dar todo. Y cuando voy a Él, ya estoy salvo en Él y Él me da el arrepentimiento, me da la fe, me da todas las cosas. Que es el fruto. Que no son los frutos, es el fruto. Me lo da todo como una mandarina, o sea, todos los gajos ahí. Y ahí yo estoy perfecto en Cristo, Cristo me cubre y ahora yo comienzo a desarrollar el fruto del Espíritu en mi vida de a poquito. Uno tiene una mandarina chiquitita así, otros tienen una mandarinota así, pero todos estamos desarrollando el carácter de Cristo. En nuestra esfera, a la altura del tiempo que estamos viviendo. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a la segunda profecía. La segunda profecía, porque ahora, ¿qué pasa? Sí, a ver, preguntas, a ver. El joven rico, es que esa última apreciación me dejó pensando. Sí. El joven rico va a Jesús Sí. y él lo lleva al arrepentimiento, pero él no acepta el arrepentimiento. Correcto, correcto. Pero el joven rico va a Jesús, pero no, el joven rico no va a Jesús verdadero, él va al Jesús profeta. Y por eso Jesús lo confronta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque no hay ningún bueno, porque Jesús lo que estaba buscando era la confesión del joven rico para decir, es que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Pero no salió eso el joven rico. El joven rico admiraba a Jesús. Y por eso el camino a Cristo dice, nosotros podemos admirar a Jesús, podemos sentir inclinación a Jesús, que es el amor que todos sienten cuando Jesús nos atrae, pero si yo no me rindo a Él, no recibo nada. Segunda profecía. La segunda profecía va de Apocalipsis 4 al 8:1. Esa es la segunda profecía. ¿Y de qué se trata la segunda profecía? Comienza con la visión del trono de Dios, son los 7 sellos, pero entonces la intención está, dicen que los candeleros, ¿dónde están? No sé si leyeron la segunda profecía, pero en capítulo 4 dice que los candeleros están frente al trono de Dios. ¿Y qué significan los candeleros? ¿Qué hacían? Los 7 candeleros estaban... En el primer capítulo Jesús estaba caminando entre ellos en la tierra y ahora están en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo, quería decirles que hay tecnología. O sea, en el cielo hay una tecnología superior y siempre lo explico con esto. Cuando mataron a Bin Laden, ¿desde dónde se dirigió la operación donde mataron a Bin Laden? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Muy bien, desde el Pentágono. Desde el Pentágono de Estados Unidos estaba Hillary Clinton, estaba Obama y estaban todos los comandantes del ejército a través de satélite dirigiendo la operación, lo que estaba pasando allá en, creo que era Bangladesh, creo que fue, o en Pakistán. Y dirigían todo así. ¿Qué pasa? Jesús está caminando entre las iglesias, le hacen un llamado al arrepentimiento, pero en la segunda profecía aparecen las 7 iglesias, el candelabro aparece frente al trono de Dios. ¿Por qué? Porque frente al trono de Dios están los seres vivientes, están los 24 ancianos, está todo el universo que están viendo qué es lo que está pasando con las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque fíjense, el problema del pecado no afectó solamente al mundo, el problema del pecado afectó al universo. Porque ¿qué fue lo que levantó el problema del pecado en los seres del universo? Una duda. ¿Una duda con respecto a qué? Una duda con respecto al carácter de Dios. Entonces, todos nosotros somos el escenario de que se está revelando el carácter de Dios, que Dios no es injusto y que Dios es amor. Pero Satanás hizo pensar que como la ley de Dios es tan injusta, que gracias a la ley de Dios es por eso que hay tanto catástrofe acá. Como nosotros violamos la ley se enoja y la ley nos destruye a todos. Y la ley no nos destruye, la ley nos da vida. Nos destruye, lo que nos destruye es nuestra actitud hacia la ley, nuestra actitud de pecado, y eso es otro tema. Pero entonces, aquí en la tierra se está jugando todo el destino del universo. Entonces, ¿qué pasa? Todos están pendientes para ver si hay una generación que quiera cumplir la misión, que quiera cumplir la profecía, que quiera tener el carácter de Jesús, pero tener el carácter de Jesús, ¿cómo vamos a tener el carácter de Jesús?
No, yo puedo decir, desde mañana voy a reflejar el carácter de Jesús y le voy a mostrar a todos que Jesús vive en mí. ¿Lo voy a poder? O sea, por una decisión voy a poder reflejar el carácter de Jesús. ¿Cómo reflejo el carácter de Jesús? Les hago una pregunta. ¿Cómo refleja la luna la luz del sol? ¿Cómo la refleja? ¿Esforzándose? No, es simplemente recibiendo la luz y entonces la refleja. Nosotros somos simplemente reflectores, pero no es por nuestro esfuerzo que vamos a reflejar a Jesús. Es por contemplar al sol que vamos a reflejar la luz de Jesús. El gran problema es que nosotros hemos puesto la santificación como si fuera un esfuerzo. Sí, hay un esfuerzo, pero el esfuerzo no está en hacer cosas, el esfuerzo está en permanecer en Cristo, permanecer en contemplar a Jesús. Es elegir mantenernos con Él, esa es la santificación, todo lo demás viene por añadidura. Es muy fácil, pero Satanás la ha complicado. Lo ha complicado todo y hemos hecho una religión totalmente complicada, que solamente pueden entrar algunas familias que parecen perfectas, pero los que están en la droga, las prostitutas y eso, no, ni nos queremos acercar porque pensamos que no hay solución para ello, porque hasta que le enseñamos las 28 doctrinas parece que no van a entender nada. Es que la gente no necesita 28 doctrinas, la gente necesita a Cristo. Amén. Eso es lo que necesita la gente. Y perdonen, es más importante esto que el bosquejo de Apocalipsis. Cuando veníamos, yo sé que esto hace mal, mi esposa le gusta mucho lo de salud. Pero una vez que veníamos de Texas y hacía mucho calor, nuestros hijos nunca habían tomado un ice cream en toda su vida. O habían tomado uno, por ahí otro, pero... Entonces, estábamos con mucho calor y dijimos, no sé si hicimos bien o mal, pero resulta que dijimos, hay un Dairy Queen, vamos a tomar un heladito, le vamos a comprar un heladito de $2, el más chiquitito a los chicos. Bueno, entonces entramos a Dairy Queen. Y cuando entramos, imagínense, los heladeros, o sea, los que estaban vendiendo el helado, los hicieron sentar, le dijeron a nuestros hijos, siéntense ahí, les vamos a enseñar cómo nosotros fabricamos el helado, los ingredientes que tienen, y nos tuvieron 2 horas allí diciéndonos cómo fabricaban el helado. Y al final no comimos helado, se cerró y no comimos helado y nos tuvimos que ir. Por supuesto, lo inventé a esto. No, nosotros fuimos, ellos comieron el helado, y saliendo del helado y desde ahí Dairy Queen para ellos pasábamos por ¡Dairy Queen! ¡Dairy Queen allá! ¡Un Dairy Queen allá! ¿Por qué? Porque comieron el helado. La gente va a una heladería para comer helado. La gente va a una iglesia para recibir a Cristo. No va para escuchar de doctrina. Y no estoy en contra de las doctrinas. Pero nosotros hemos hecho tanto énfasis en doctrina filosófica. Hay una doctrina. Esa doctrina se llama Cristo. Y en Cristo están conjugadas todas las doctrinas que definimos filosóficamente. Pero a nosotros nos encanta hablar de los ingredientes del helado y no le damos el helado a la gente. Y lo que necesitamos es tomar, y la gente cuando tome el helado no va a querer, y yo sé que el azúcar es lo que le atrae, y yo sé que está mal eso, o sea, pero ustedes entendieron la lección. Esto es como Jesús cuando enseñó lo de Lázaro y el mendigo que estaba en el cielo. Es una parábola. Muy bien. Pero entonces, la atención está enfocada a la iglesia para ver si las iglesias comienzan a levantar a Cristo. Pero entonces, ¿saben qué? La segunda profecía dice que va a haber un grupo que va a empezar a levantar ¿a quién? Que va a levantar a Cristo. Y entonces aparece un libro, y en ese libro aparece en la mano, y eso quizá vamos a analizar en un tema, aparece Dios con un libro en la mano. ¿Y qué hace Juan cuando ve el libro? Llora, porque nadie es digno ¿para qué? Para abrir el libro, pero se acerca, dice, no llores más, porque se acerca ¿a quién? El Cordero, que es digno. ¿Y por qué es digno el Cordero? Porque fue inmolado, o sea que el Cordero fue digno para abrir ese libro. Nadie puede abrir ese libro, solamente puede abrir ese libro aquel que está en relación con algo que hizo con respecto a la salvación. ¿Qué libro será ese entonces? No importa. Analícenlo en el Apocalipsis. ¿Qué libro puede ser ese? Pero entonces, hay 6 sellos. Esta escena es la escena del juicio investigador que Dios hace antes de venir a la tierra. ¿Cuántas fases tiene el juicio? El juicio final, ¿cuántas fases tiene? 4. La primera, ¿cuál es? Investigación, ¿para qué? El juicio, ¿para qué Dios hace un juicio? ¿Para qué lo hace? ¿Ah? A ver, acá dicen que Dios hace un juicio para condenar o para salvar. ¿Hace Dios un juicio para condenar o salvar? ¿Para qué Dios hace un juicio? ¿Para qué Dios hace las cosas?
para determinar quién es culpable. Entonces Dios dice, vamos a hacer un juicio para ver quién es culpable. A los culpables, ese es Dios. ¿Para qué Dios hace un juicio? Dios hace un juicio para salvar, no hace un juicio para condenar. Dios hace un juicio para salvar. Nosotros nos tiene que quedar esto en la cabeza. Los que nos condenamos somos nosotros. Dios no condena a nadie. Esa es la tergiversación de Satanás. Somos nosotros los que nos condenamos. ¿Por qué? Y fíjense, alguien puede decir, ¿y cómo lo sabe? Porque el juicio investigador, ¿con quién comienza? Con el pueblo de Dios, pero comienza, Dios hace un juicio para saber quién quiere estar con Él. ¿Por qué? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia para Dios? Justicia no es darle a cada uno lo que merece, sino para Dios es darle a cada uno lo que eligió. Para eso Dios hace un juicio. Dios hace un juicio para dar a mí lo que elegí. Como Él es tan respetuoso de la libertad, me da lo que elegí. Si yo elegí salvación, ¿qué me va a dar? Y si yo elegí perdición, ¿pero quién la quiere, la perdición? No es que Dios la quiere, no es que Dios dice, ahora, no hiciste lo que yo te dije, te voy a condenar. No, Dios con lágrimas va a decir, no quisiste, con lágrimas te tengo que dejar afuera porque te tengo que dar lo que vos elegiste, porque esa es mi naturaleza. Dios es un ser respetuoso y Él no puede darle a alguien lo que no elige. Tenemos que entender eso, el juicio de Dios es para dar lo que elegimos, no lo que merecemos, porque si fuera por lo que merecemos nadie tendría que pasar el juicio. Pero elegimos a Cristo y somos salvos. No lo elegimos a Cristo, quiere decir que no queremos estar con Él por la eternidad. Y Dios no nos va a salvar para que estemos incómodos. Porque Dios no hace nada forzado. ¿Se entiende? Fíjense qué diferente es analizar estas cosas a través del carácter de Jesús y no a través de lo que la sociedad nos ha enseñado acerca de Dios. Entonces, en esos sellos se abren los sellos. Esos sellos describen, ¿qué describen los sellos? Y esto se los voy a decir, no lo tienen que ahora entender. En esos sellos se describe lo que Dios va a hacer para purificar a su iglesia, para que en su iglesia quede solamente trigo. Dios va a permitir eventos de siembra y cosecha que, ¿por qué? Porque ahora Él quiere venir. Hay gente que se arrepintió, que está levantando a Cristo, pero entonces están todos mezclados. Entonces, en los 7 sellos nos dice que Cristo va a hacer un zarandeo de la iglesia. No vamos a hacer nosotros, sino ¿quién va a hacerlo? Cristo. Y ese proceso lo describe la profecía, la segunda profecía. ¿Alguien levantó una mano por ahí? ¿Ya estamos en hora? Sí, ya estamos casi en hora. Vamos, entonces, cuando termina ese zarandeo, se presenta ¿quiénes? ¿Cuál es el resultado del zarandeo? Un remanente de ¿cuántos? 144.000. ¿Son muchos o son pocos? Son pocos, muy pocos, muy pocos. Y así termina la segunda profecía. Y entonces, no termina ahí. Después se presenta una gran multitud. Y eso se presenta una gran multitud porque es una promesa. ¿Por qué? Porque ahora Dios hace un zarandeo en la iglesia. ¿Y cuántos quedan? Pocos. Pero después Dios presenta ¿qué? Una gran multitud, porque dice, no se hagan problema, porque a pesar de que son pocos, yo les voy a dar tanto poder que ustedes van a ganar una gran multitud. Entonces termina con el 7º sello y entonces vamos a la tercera profecía. La tercera profecía va de Apocalipsis capítulo 8:2 al 11:19 y comienza con un problema. El problema de esta profecía comienza que el pueblo de Dios es mucho o poco. Es poco, pero hay que amonestar a todo el mundo. Y como hay que amonestar a todo el mundo, entonces Dios ahora va a describir en esta profecía, va a describir lo que Dios va a hacer para ayudar a su pueblo a que amoneste al mundo. Se tira un incensario a la tierra, o sea, se termina el tiempo de gracia corporativo para la tierra, no el tiempo de gracia individual, sino el corporativo para la tierra. Y entonces ahora la naturaleza comienza a hacer sus estragos a través de las 6 trompetas. En la medida que Dios se retira de la tierra, comienza a haber plagas. ¿Esto cómo lo explicamos? ¿Se acuerdan cuando Israel iba en el desierto? Ellos comenzaron a decir, queremos volver a Egipto, Moisés, no queremos ir a Canaán, volvamos a Egipto. Y entonces, ¿qué le decían a Dios? No queremos que estés. Entonces Dios se retira, ¿y qué pasa? Y comienzan a venir serpientes. Pero no es que Dios manda a las serpientes ya estaban en el desierto. Es cuando Dios retira. Cuando Dios respeta, ustedes no quieren estar conmigo y Dios con tristeza dice, bueno, si no quieren estar conmigo, tengo que respetar la decisión de ustedes. Dios se retira y vienen las serpientes a todo lo que da. Ahora, clama a Israel y ¿qué hace Dios? Y vuelve de vuelta, no dice, ustedes, no es como nosotros, que ustedes ahora joróbense, ahora ustedes arréglensela con las serpientes. No,
Una vez que el pueblo vuelve a Dios, ¿qué hace Dios? Porque Dios es ¿qué? Dios es amor, Dios nunca cambia, Dios siempre ama, Dios siempre salva, Dios siempre da oportunidad. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios del que predicamos y ese es el Dios que refleja a Jesús. Se presenta la obra del pueblo de Dios y las circunstancias en las que trabaja después en el capítulo 10 y en el 11. Y ahí entramos a la cuarta profecía. La cuarta profecía, ¿cómo? Ahí. Vamos, ¿está ya? No, todavía no. Muy bien, vamos a la cuarta profecía. Apocalipsis 12, 1 al 15, 4. Aquí se presenta ¿a quién? Acá se presenta al enemigo de Cristo y al enemigo del pueblo de Dios. El dragón y la mujer y la persecución a ella y sus descendientes. Las dos bestias anticristo se presentan acá, que son los poderes que van a actuar en contra del pueblo de Dios. Y se presenta la victoria de los 144.000. Lo que tenemos que entender es que el Apocalipsis es un libro de victoria y es un libro donde el pueblo de Dios vence. Nosotros ya tenemos la victoria asegurada. No podemos pensar en fracaso con Cristo. Con Cristo tenemos la victoria asegurada. Entonces se presenta la victoria de los 144.000, el mensaje de los 144.000 a la gran multitud, que después se convierten y forman parte de los 144.000, y la cosecha de los cereales como la segunda venida. Y ahí termina la cuarta profecía. Vamos a la quinta profecía. Ya estamos por llegar ya. Sí, tomen foto. ¿Ya está? Vamos. Quinta profecía, las 7 plagas finales, que se retira el Espíritu Santo totalmente de la tierra, ya que el ser humano, solamente ¿dónde queda el Espíritu Santo? Muy bien, en los corazones del pueblo de Dios, en los sellados, pero ya se retira totalmente y ahí vienen las plagas finales sin mezcla de misericordia, como dicen, Apocalipsis 15:5, 16 al 21. ¿Por qué las plagas finales se llaman sin mezcla de misericordia? Porque no está Dios, y cuando no está Dios no hay misericordia. O sea, porque tenemos que entender algo. Satanás es como un perro rabioso que está atado atrás de una jaula. Cuando nosotros no queremos estar con Dios, Dios tiene que apartarse, aceptando nuestra decisión, y tiene que soltar ¿a quién? Al perro, y el perro no tiene piedad. Y entonces el perro viene y nos muerde. Cuando nos está mordiendo, ¿qué es lo que nos dice el perro? El que te muerde no soy yo, es Dios. Y nosotros se lo creemos. Y es el perro el que produce toda la destrucción, porque Satanás es el destructor, lo dijo Jesús, no lo digo yo. Satanás es el que mata, el que es homicida desde el principio. Dios no quiere, Dios no le interesa, Dios no destruye. Dios es un Dios de amor, un Dios que da vida, un Dios que construye. Somos nosotros los que nos autodestruimos por separarnos de la fuente de vida. O nos destruimos por Satanás. Las 7 plagas finales y mezcla de misericordia se presentan y profecía, vieron, esta es bien rápida. Ahí está, es eso nomás. La sexta profecía, la ramera y su juicio. Apocalipsis 17:1 al 19:21. Aquí se presenta a la ramera y a la bestia de cabezas, que es manejada por la ramera. El último llamado de los 144.000 y el cuarto ángel, que es el movimiento de Dios, que son los 144.000. La condenación de Babilonia, o sea, el resultado, lo que va a vivir Babilonia, a raíz de haberse separado de Dios, la liberación del pueblo de Dios, y entonces llegamos a la liberación del pueblo de Dios, y llegamos entonces a la séptima profecía, el milenio y la nueva Jerusalén. Apocalipsis 20, 22 al 7, se presenta el milenio, los santos juzgan a los perdidos, la recompensa de los santos y la reacomodación del universo. ¿Por qué se va a reacomodar el universo? Les hago una pregunta, ¿dónde está el cielo?
Pero ¿dónde está el cielo ahora? El cielo está arriba. Esto es una especulación, pero como Dios no cambia y Dios hace las cosas todo con un patrón, hay un diseño inteligente, como hoy estábamos escuchando. Si ustedes analizan, la fuerza de las cosas, ¿dónde está siempre? Está en el centro. ¿Dónde está el cielo? Está en el centro. Dios es el que mantiene todo el universo, Él sustenta todo. Y está comprobado, los científicos han comprobado que el universo continuamente se expande. Se expande. Desde el centro, no saben desde dónde, o sea, se expande para afuera, pero en el centro está Dios. Fíjense, con la Tierra, alrededor de la Tierra, ¿qué gira? La Luna. Y la Luna se mantiene por la fuerza de la Tierra. ¿Cuál es el centro del sistema solar? El Sol. Los planetas giran alrededor del Sol. Está comprobado que el sistema solar gira alrededor de algo y está comprobado que la galaxia gira alrededor de algo. Nosotros sabemos que es Dios. Entonces, ya te doy. Entonces, el centro, la Biblia dice que en la tercera venida de Cristo, ¿dónde va a poner Dios su trono? Acá. Entonces Dios va a poner su trono acá y va a haber una reacomodación de todo el universo, porque ahora todo el universo va a girar alrededor del trono de Dios. ¿Y quién se va a sentar en el trono de Dios? Jesús, ¿con quién? Con nosotros. Fíjense, es impresionante lo que hace Jesús. Nosotros, después de ser los pecadores, los que crucificamos a Jesús, y eso nos pone a sentar en el trono de Dios, y todo el universo va a girar alrededor nuestro. Por eso, ahora no es posible que hagamos girar alrededor nuestro al universo. Eso va a ser la recompensa de Dios. Y por eso el que quiere que el universo gire alrededor de él, no se está preparando para el cielo, porque en el cielo recién va a ser esa recompensa. No sé si me explico. Si nosotros queremos en nuestra iglesia ser el centro de todo y queremos que todos giren alrededor de lo que opinamos, de lo que nosotros somos, que si me eligen, si no me eligen, no nos estamos preparando para el cielo. Se va a reacomodar todo el universo y termina entonces con un epílogo, y con esto terminamos. Vamos al epílogo, lo vamos a leer directamente de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 al 21. Apocalipsis 22 del 8 al 21, dice así: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo: no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿cómo está? El tiempo está cerca. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y santo, y el santo siga santificándose. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Pero fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, os envié mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la radiante estrella de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, bien diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que describen en este libro. El que testifica de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando terminé de estudiar el Apocalipsis, que todavía no lo terminé, pero cuando consideré que era momento de hacer un alto, entendí el versículo 17, y por eso hoy estoy acá. El espíritu y la esposa dicen: ven. Eso me lo dijo a mí cuando leía el Apocalipsis. Ven. Yo acepté el llamado de Jesús de ir. Tengo miles de defectos. Quiero lavar mis ropas en la sangre del Cordero. Pero después diga: y el que oiga, también diga: ven. Entonces yo oí, entendí algo que nunca he entendido.
Y desde ahí me di cuenta que Dios me estaba llamando, como te llama a ti también si oyes, a ser un reclutador para los 144.000. Si estamos aquí es porque Dios nos eligió para ser parte de los 144.000. Dios no levantó este movimiento con otro propósito. Dios levantó el movimiento adventista para que se transforme en el movimiento de los 144.000. Y por eso de rechazar ese privilegio que Dios nos da es rechazar a Cristo. No podemos seguir en la iglesia esperando que Cristo venga. Tenemos que estar en este movimiento cumpliendo el propósito por el cual Dios lo levantó a este movimiento. Y así como te parece, tú llegaste o tu padre llegó, no sé quién llegó a este movimiento, pero pareció todo por casualidad. Mi padre pareció que llegó por casualidad. No, no es por casualidad. Dios tenía un plan contigo y conmigo para esta época. Y por eso te invito para que empieces a decir, ven si has oído. ¿Hay alguien que quiere terminar con una oración? ¿Quién quiere terminar orando? Sí, por favor. ¿Nos ponemos de pie? Quiero invitarlos a que nos arrodillemos después de este hermoso tema. Creo que tenemos algo que decirle a Dios. Amoroso Padre Celestial, queremos darte en esta mañana infinitas gracias por tu palabra, porque nuestros ojos se abren para contemplarte mejor, Señor. Quizá nuestra experiencia era la de Job. De oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Padre, pero esta experiencia tiene que ir creciendo en nuestros corazones cada día. Tenemos que acercarnos más a ti y contemplar la belleza de tu carácter. Desearla, anhelarla en nuestras vidas, Señor. Y por eso hemos venido, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones. Porque si tú nos has llamado con un propósito, con un plan, con una misión, tú quieres que lo cumplamos con tu Espíritu, con ese carácter precioso, y contemplándote a ti, Señor Jesús, y hacer como tú hacías cuando estuviste en esta tierra. Oh Padre eterno, queremos levantarnos con tu bendición. Iniciamos este sábado, Señor, pidiéndote que no sea un sábado más, que realmente podamos tener un encuentro personal contigo, que nuestras vidas puedan ser transformadas. Y gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza y por tanto amor que nos das a nosotros seres que no lo merecemos. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos, porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.